En Informe Pastrán TV hoy conversamos con la dirigente Azucena Ferrey en el Día Internacional de la Mujer en la Nicaragua de hoy y los retos del futuro. Bienvenidos. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, bienvenidos al programa de hoy, esta mañana muy interesante, 8 de marzo del año 2017. Antes que nada, un efusivo saludo para todas las mujeres nicaragüenses en este día en que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Más adelante estaremos abordando este tema. Ahí les va a aparecer el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros más adelante, enviar sus comentarios y preguntas para nuestra invitada. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. La Asamblea Nacional de Nicaragua derogó el llamado impuesto patriótico a Colombia. Eso ya es historia, con una votación unánime el día de ayer. En el Parlamento se derogó ese impuesto, hay mucho entusiasmo entre los empresarios porque esto va a mejorar las relaciones comerciales con ese país. Esta es una frase que ha estado siendo muy comentada en las redes sociales. El presidente del Partido Conservador y diputado Alfredo César dijo ayer que había que jugar con el santo y no con la limosna, refiriéndose al impuesto patriótico, que la economía no debe ser rehén de la política. Van a mejorarse las vías rurales en Nicaragua con un nuevo préstamo del Banco Mundial, que fue otorgado a Nicaragua, casi 100 millones de dólares en proyectos viales que se van a implementar en zonas altamente productivas del país. En las noticias internacionales está complicándose la situación en Ecuador, ahora en nuevos roces entre el presidente Rafael Correa con el Consejo de Generales, es decir, el alto mando militar de ese país. Aparentemente el Consejo de Comandantes o la Comandancia General del Ejército, como le llamamos aquí, en Colombia se reunió sin consultar con el presidente. Y entonces él mandó a remover al jefe de las Fuerzas Armadas, previo a las elecciones que se van a celebrar el 2 de abril próximo, lo cual está complicando la situación en Ecuador. El presidente dijo: no voy a permitir que ningún grupo armado se tome atribuciones que no le corresponden, en alusión a las Fuerzas Armadas, que no tenían atribuciones constitucionales para emitir opiniones sobre las próximas elecciones. Aparentemente, el ejército en Ecuador se está inclinando por el candidato de la oposición. Corea del Norte ha advertido, o China advirtió más bien esta mañana a Estados Unidos y a Corea del Norte, que se están dirigiendo hacia un choque frontal. Ustedes recordarán que el fin de semana Corea del Norte hizo el lanzamiento de varios misiles balísticos al mar de Japón y dijo que estaba probando las defensas de Japón y las defensas norteamericanas. Estados Unidos inmediatamente ha movilizado tropas hacia esa zona en ejercicios militares. Y ayer Corea del Norte reaccionó diciendo que esta es una provocación y que podemos ir a la Tercera Guerra Mundial. Entonces China ha reaccionado. El ministro de Relaciones chino, Li Wang, ha advertido a Estados Unidos en un lenguaje inusualmente franco contra el despliegue del controvertido sistema de defensa antimisiles, que China se opone vehementemente a esto porque es peligroso estar jugando con fuego. Se le complica ahora la situación al expresidente peruano Alan García. Está siendo acusado, va a ser investigado también de haber recibido sobornos de la transnacional brasileña Odebrecht, que como ustedes sabrán pagó millones de dólares en sobornos para que en varios países de América Latina se le permitieran contratos muy jugosos de construcción. En Lima, la capital de Perú, cuando Alan García era presidente, autorizó la concesión de los tramos 1 y 2 de la línea del metro de Lima, y ahora dicen que recibió aparentemente coimas por debajo de la mesa. Finalmente, Wikileaks ha destapado un programa de la CIA para hackear celulares, computadoras y televisores. Según el reportaje que vi ayer, ese sistema que creó la CIA se puede meter por internet a los televisores Samsung, aunque estén apagados,
convertirlos en escuchas y escuchar todo lo que se está hablando, y que se puede meter a millones de teléfonos celulares para escoger todo lo que se dice y lo que se está escribiendo. Son documentos confidenciales de la CIA que Wikileaks ha destapado el día de ayer, y que esto está poniendo nervioso a mucha gente en diferentes partes del mundo. Vamos a hacer una pausa y volveremos con nuestra invitada, Azucena Ferrey, para hablar del Día Internacional de la Mujer, de la OEA, de Nicaragua y de muchas cosas. Ya volvemos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las opiniones. Profesional. Con los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño, y así como imparcial. pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía, y va a aparecer el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros más adelante. Quiero esta mañana, Día Internacional de la Mujer, reiterar nuestro saludo, abrazo efusivo a todas las mujeres nicaragüenses y darle la más cordial bienvenida esta mañana a nuestra queridísima amiga Azucena Ferrey. ¿Qué tal? Bienvenida al programa. Comentario previo, como en la Asamblea Nacional, los previos. Los previos. Pero primero que nada, un fuerte y gran abrazo a todas las mujeres de Nicaragua y a las mujeres en el mundo entero, ¿no? Este es un día muy especial en donde se quiere reconocer las calidades y las capacidades con que las mujeres hemos venido cambiando el mundo. A veces sin darnos cuenta hemos logrado y hemos avanzado enormemente. Si uno hace una visión retrospectiva, basta el hecho del acceso a la educación que hemos tenido ahora para establecer un avance muy fuerte en el ámbito de la calidad de las mujeres. Recordemos a la décima musa, a la monja mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, que incluso fue recluida para evitar que obtuviera más conocimiento y que escribiera todas las bellezas de obra literaria que nos dejó Sor Juana Inés. Y ella ha tenido una frase que me ha calado mucho, decía: yo leo no por saber más, sino por ignorar menos. Y eso es lo que las mujeres hemos venido haciendo, capacitándonos, no para sentirnos superiores, sino para tomar el campo en el ámbito de la igualdad que merecemos. Eso es un reconocimiento para todas y cada una de las mujeres de Nicaragua que han llenado la historia de este país. Ahora que te escuchaba tocando tu timbrito y hablándome como que estuviéramos en la asamblea, me recordaste la primera manifestación de protesta política en Nicaragua, la famosa marcha de las enlutadas contra Somoza.
Entonces, la historia de Nicaragua se ha visto enriquecida por la participación de la mujer inmensamente. Un grito contra la esclavitud, la señora Chamorro en Granada, el reconocimiento que le tenemos que hacer a Rafael Herrera con su actitud en el río San Juan, cuestionada si es nuestra o no es nuestra. Colombiana, eso pero es irrelevante. Lo hace irrelevante totalmente. La Josefa Toledo de Aguerri, que permite que en 1957 al fin se nos dé la oportunidad de ir a las urnas electorales y tratar de decidir quién debe de gobernar el país. Digo tratar porque nunca lo hemos podido hacer con plena certeza. Y si nos vamos al ámbito de la participación en la literatura, hombre, nosotros tenemos riqueza, ¿verdad? De antes, en el medio del año, del siglo y en el presente. Pues aquí tenemos que mencionar a Vida Luz Meneses, a Gioconda Belli. En fin, nos hemos enriquecido con tanta prosa, con tanta literatura. Poetisas. Daisy Zamora, la Gloria Gaguardi, doña Magdalena Úbeda de Rodríguez, en el ámbito de la participación política, que pusieron su primer grano de arena en la creación de la Democracia Cristiana, partido al cual pertenezco. Yo soy social cristiana, eso nadie me lo quita. Digna Zamora, una de las primeras mujeres que levantó Digna Zamora de Corea. De Corea. Entonces, vos escarbás Doris Tijerino, Alba Luz Ramos, Daisy Torres, mujeres que me han enriquecido, mujeres que me honran con decir que las he conocido, que he tenido la oportunidad de tocarlas, que son, como dice la canción, mujeres de carne y hueso, que han sabido levantar estandartes, que han sabido plantarse y que dejan huella en la historia de Nicaragua. ¿Cómo no sentirme orgulloso de ser mujer nicaragüense, Pastrana? Bueno, y tenemos mujeres también que han destacado mucho en la política. Opa, claro. Doña Violeta Chamorro. ¿Y por qué no decirlo? Tenemos que reconocer la actitud de Rosario Murillo. También. Aquí estamos hablando de la capacidad y la calidad de las mujeres. En el ámbito de la prensa, además de doña Violeta, está Cristiana, ¿verdad? Tiene unos escritos que lo hacen reflexionar a uno seriamente. No podríamos dejar de mencionar en todos los ámbitos. Ayer estaba viendo un programa casualmente acá con Plinio y ver a las mujeres empresarias, la señora Calleja. Yo espero que algún día la presidencia del COSEP sea y esté en manos de mujeres, que la Cámara AmCham esté en manos de mujeres. Yo recuerdo la lucha que se dio cuando Lucía Salvo pretendió ser la presidenta del COSEP y desgraciadamente no se logró. Pero creo que han venido abriéndose los espacios y que las mujeres hemos sido lo suficientemente inteligentes para ir ensanchando y aminorando la brecha, ¿verdad? Bueno, hoy por hoy tenemos también muchas mujeres alcaldesas. En Managua tuvimos alcaldesas, o hemos tenido alcaldesas. Sí, pero la brecha se rompe en los años 90 y por eso yo no había mencionado antes a doña Violeta, ¿verdad? Pero en los años 90, cuando el problema político de Nicaragua hacía temblar a muchos, la mayor cantidad de municipios estuvo gobernado por mujeres, porque los hombres no tenían la capacidad como para afrontar aquella campaña electoral que ha sido para mí una de las más serias que han habido en Nicaragua. Y cuando yo oigo que actualmente dicen es que no hay condiciones, yo me remonto a esa época y digo, bueno, ¿y cuáles eran las condiciones de los años 90, que estábamos en plena guerra? Una guerra civil. Y se crearon. Y se crearon las condiciones y se abrió el espacio y dijimos, esta es la candidata, en esto vamos a apostar y ganamos. Nadie lo esperaba, es verdad, pero bueno, se hizo el esfuerzo. Por eso yo pienso que actualmente se están desperdiciando oportunidades en el ámbito político. Cuando usted hacía la introducción y un resumen de todo lo que se ha avanzado, o las mujeres en Nicaragua han avanzado, si nos remontamos 150 años atrás, cuando los que tenían plata eran los que podían llegar a ser diputados y los hijos de los que tenían dinero en Nicaragua eran los únicos que podían estudiar, la mujer estaba cero a la izquierda. Así es. Si ya los hombres estaban un poco menos a la izquierda, las mujeres estaban en el fondo. Y entonces, 150 años después, lo que vemos
un panorama diferente, falta mucho, pero se ha avanzado. Que hay un periodo en el que hay que reconocer, ¿no?, que el espacio se abre por naturaleza, no porque ha sido una reivindicación otorgada a las mujeres o alcanzadas por nosotras las mujeres. Lo que se alcanzó en ese periodo, hablo de los años 80, cuando los hombres o tenían que huir o estaban en la guerra o estaban encarcelados, el ámbito de la universidad se aperturó para las mujeres y nosotros supimos aprovechar ese momento. Ahí hay un reconocimiento que yo tengo que hacer de la calidad de la mujer. Tomó la decisión de formarse y de conformarse para un futuro cercano. Y no para un futuro de años, sino que dio un salto que primero fue cuantitativo, porque estaba la piedra en bruto, pero después fue cualitativo. Y de ahí vimos alcaldesas, diputadas, directoras de empresas, de pequeña y mediana empresa, ¿no? Yo creo que las mujeres hemos sabido aprovechar ese espacio que se nos ha venido abriendo en el país. Y eso me lleva a recordar y a preguntarle, en los años 80, que estábamos en guerra, Centroamérica, Nicaragua tan complicado, cuando se crea la resistencia nicaragüense, aquella dirigencia política para buscar negociaciones o cambios en Nicaragua, ¿cómo logra Azucena Ferrey ser parte de un directorio dominado por hombres? Bueno, aquí llegamos a una situación de que a lo interno era tan difícil un activismo político cívico que nos fuimos poniendo mojones, ¿no? Y tuve que salir del país. Yo salgo en 1987, ¿sí? Tuve la oportunidad de vivir la historia de Nicaragua desde 1979 hasta el 87. Eso también es un orgullo para mí porque nadie me cuenta cuentos de todo lo que tuvimos que vivir en ese periodo. Y de repente, como siempre, la mano del gobierno norteamericano ha tenido que mover hilos, culpa nuestra, ¿verdad? Porque si vos no llegás a tocar la puerta no se abre. Hasta Papachú te dice, golpea y se te abrirá. Entonces la mano gringa entró como la hemos obligado a entrar en múltiples oportunidades y dijo, para no tener problemas como ha sucedido en otras partes, queremos un directorio político plural y la única fuerza política que realmente existía en el país, que era verdaderamente beligerante, éramos nosotros los demócratas cristianos. Y no había una representación. Estaba la socialdemocracia, estaban los conservadores, estaban los liberales, no del PLC, los liberales del partido de Somoza en ese momento, PLN. Pero no había la democracia cristiana. Y en los años 80, la democracia cristiana era totalmente reconocida en el interior del país. Eso creaba un conflicto, porque yo me he venido desarrollando políticamente en una organización que no acepta el uso de las armas para resolver los conflictos. El arma nuestra es el diálogo, que termina siempre en elecciones, ¿verdad? En la búsqueda del consenso, el fortalecimiento de la armonía. Eso fue un conflicto muy serio, incluso para la democracia cristiana internacional, porque teníamos de presidente a Vinicio Cerezo en Guatemala y a Napoleón Duarte en El Salvador. Dicho sea de paso, y haciendo un paréntesis, quiero hacer reconocimiento. En toda esta historia de corrupción política, yo premio al que me diga, ¿verdad? Si en Chile, en Venezuela, que han sido gobiernos, con excepción de Costa Rica, en Alemania, Holanda, Italia, Guatemala, El Salvador, muy pocos, con excepción de Costa Rica, los gobiernos demócratas cristianos han sido investigados posteriormente por corrupción. Como está ocurriendo en este momento. Como está ocurriendo en muchos lugares, ¿verdad? Entonces, esa situación de la formación y de la convicción de la dignidad de la persona, el respeto a las libertades intrínsecas del ser humano, conllevaban a crear una situación bastante difícil en mi aceptación. Pero había un problema muy serio. El apoyo que la resistencia nicaragüense necesitaba para poder seguir ejerciendo el contrapeso
en el mantener los ámbitos de libertades mínimas que habían a lo interno, dependía de la conformación de ese directorio plural. Solo hacía falta la democracia cristiana y yo tomé la decisión de participar. Era la única mujer en el directorio de 7 miembros. Te quiero decir que fue una experiencia extraordinaria, departir con gente como Enrique Bermúdez, Adolfo Calero, Aristides Sánchez, con todos los errores que los seres humanos podemos cometer, pero la calidad de vida, la disposición que ellos tenían era, al fin y al cabo, abrir un espacio de diálogo, que es lo que se logró, con el resentimiento, lógicamente, de los que estaban en armas, que es muy difícil comprender la situación y desgraciadamente no supimos negociar la entrega de las armas para darles el reconocimiento que cada ciudadano nicaragüense de los que aportaron ese esfuerzo merecen. Y en la, en la Nicaragua del 2017, que ya se ha transcurrido tanta agua bajo el puente, desde el fin de la guerra, pues 1990, ¿cuál es su valoración del estado de la mujer en la Nicaragua de hoy? Bueno, yo sé que no hemos logrado todo lo que queremos, por eso te mencionaba, espero que en algún momento la presidencia de las cámaras del COSEP estén en manos de la mujer. Aquí las rectoras en universidades, porque ellas han abierto las universidades, pero no hay una rectoría. Creo que la de la UCA estuvo en manos de una rectora hasta hace poco, ¿verdad? Muy visible, muy participativa, pero nos hace falta mucho. ¿Qué te lo da eso? El deseo de la mujer realmente de participar. Y en esto, especialmente en el ámbito de la política partidaria, las mujeres tenemos mucha resistencia. Y es ahí donde a veces necesitamos profundizar los cambios. No hay que tenerle miedo a la participación en política. No es cierto que la política sea sucia. La ensuciamos la actitud de los seres humanos. Pero la política, según he escuchado incluso al Papa Francisco, ¿verdad? Y se lo escuché antes al Papa Juan Pablo, y se lo he escuchado al Cardenal Obando y a muchos miembros de la Iglesia Católica, decir que es la mejor forma de demostrar el sacrificio en cuanto al servicio entre los seres humanos. Que hay gente que la usa para enriquecerse, ese es otro problema, pero a veces los espacios están y permitimos que la gente que ensucia la política permanezca haciéndolo porque no queremos asumir la responsabilidad del cambio. Entonces las mujeres nos abstenemos en este ámbito, pero creo que hemos tenido ejemplos suficientes. En la época de doña Violeta, a pesar de que yo tengo que reconocer que no hubo la reivindicación suficiente para nosotras las mujeres, hombre, vos veías y tenías el país gobernado por mujeres. Esto era algo increíble. La presidenta de la República, la vicepresidenta, la presidenta de la Corte, la presidenta del Consejo Supremo Electoral, la presidenta de la Asamblea Nacional, con un símbolo en Nicaragua como Miriam Argüello, que no se puede hablar de historia de mujeres sin mencionarlas a todas ellas. Mi reconocimiento y mi agradecimiento por esa participación. Así que yo creo que eso puede servirnos de ejemplo para estas nuevas generaciones que tienen la obligación de cambiar Nicaragua, tienen la obligación de empezar a pensar cómo sería un proceso de transición, de cambio de gobierno, porque todo gobierno tiene que cambiar en cualquier momento. Entonces, yo creo, Adolfo, que las mujeres debemos de animarnos más en la búsqueda del cambio en el ámbito de la política partidaria. Es decir, no solamente basta que en la ley diga 50% de mujeres, 50% de hombres para los cargos de elección popular, eso no es suficiente. No, eso es un confite en el infierno, eso es tontera, porque si no tenés la autonomía que necesitas para poderte desarrollar, si no podés expresarte, si no podés dar a conocer las capacidades y las calidades que vos podés aportar, si no podés dejar la huella en la aprobación de cada artículo en las iniciativas de ley, si no podés incidir en el programa de educación sobre tus hijos, si no podés incidir en el sistema de salud, todo lo demás es puro cuento. Entonces las mujeres tenemos la obligación de poner el dedo en la llaga y decir un momentito, esto se debe de ser así
para que la armonía exista en Nicaragua. Sobre todo que las mujeres hoy por hoy son mayoría en este país. Todo el tiempo hemos sido mayoría. Decime, ahorita el censo no sé cómo está, ¿verdad? 60-40. Bueno, eso es como cuando te dan los resultados electorales, las percepciones. Yo espero que sí, que seamos muchísimo más, pero ese más tendría que hacerse sentir con más fuerza, en el comercio, en todas partes, en la educación, en todo sentido, Adolfo. Tengo un mensaje ahí de un televidente que dice que usted como aliada del gobierno sí puede pedirle que reglamenten la ley 830 de combatientes a los lisiados de guerra. Un televidente debe ser algo. No, yo sé. Esa es una ley que es bastante controversial. Primero, porque creo que los que presentaron la iniciativa lo hicieron de una forma irresponsable. Pusieron como que aquí cada municipio tuviese una mina y una caja fuerte para poder solventar todas las necesidades de cada uno de los solicitantes. Desgraciadamente, por eso no, después de leer la ley, uno tiene que, y aunque yo caiga mal en esta opinión, y no estoy defendiendo a nadie, simplemente estoy diciendo que se pudo haber hecho un instrumento que de verdad colaborara a mejorar la calidad de vida de cualquiera de los combatientes, del lado que estuviese en ese momento en la guerra civil. No importa, se luchaba por Nicaragua y Nicaragua debe de responderle a cada uno de sus ciudadanos, pero no podés venir a pedir peras al olmo, ¿verdad? No podés, ni debes hacerlo, porque más bien se estresan las cosas. Sí me gustaba algo que contiene la ley, que no sé por qué no se ha aplicado, y sí me hubiese gustado que la reglamentaran y se pudiera reformar antes de la reglamentación en muchos aspectos. Primero, para poderla hacer más accesible, y en segundo lugar, para poner en práctica la elaboración del censo. Porque tenemos que reconocer, no todos, pero de todo hay en la viña del Señor. Hay personas que se han beneficiado múltiples veces de las adjudicaciones de propiedades, ya sean fincas, ya sean casas, ya sean negocios. Y entonces la toman, la venden y vuelven a solicitar, ¿verdad? Es como una costumbre de un sector del país que tenemos aquí, que en cuanto entras vas estirando la mano. Entonces yo creo que valdría la pena ese censo, que se puede corroborar con el censo que levantó la OEA en su debido momento. ¿Quiénes son realmente los combatientes de la resistencia? Porque ahora todos son comandantes. Yo que estuve ahí, hay mucha gente que nunca las vi, pero ni en fotografía, pero se saludan como comandantes y te hablan como que hubieran estado ahí, ¿verdad? Son combatientes de la palabra. Sí. Aquí hubo combatientes después del 19 de julio del 79. Sí. Ha habido combatientes después, sí, ¿verdad? Después que la contra... Bueno, es una maravilla. Este país es algo extraordinario en eso. Permítame hacer una breve pausa comercial y regresaremos porque quiero preguntarle su opinión sobre el reciente memorándum de entendimiento entre la OEA y el gobierno de Nicaragua, que algunos partidos políticos dicen que no resuelve nada. Ya volvemos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora.
cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las opiniones. Profesional. Con los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño, y así como Imparcial. pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía de nuestro programa. Ahí tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros. ¿Les causa gracia lo del timbre? Claro, porque me remonta a una época de la historia política de Nicaragua, ¿verdad? Entonces en el Congreso, en ese momento se conocía como Congreso, lo que es el Palacio Nacional, Cornelio Hug. Entonces, cuando no le quería dar la palabra a los diputados de la oposición, dicho sea de paso, ahí estaban dos socialcristianos, Eduardo Rivas Gastiazoro y Orlando Robleto Gallo. Entonces, en vez de cerrarles el micrófono, como hacen ahora modernamente, entonces Cornelio Hug, suficientemente debatido. Y al siguiente punto. Y al siguiente punto de agenda, ¿verdad? Dicho sea de paso, hay algunos ciudadanos de mi ex resistencia nicaragüense que tienen buenos recuerdos de don Cornelio en cuanto a propiedades. Debe ser porque algunos están ahí viviendo en esas casas. Sí. Tenemos un mensaje de un televidente, dice: el gobierno siempre, cuando las mujeres hacen marchar o hacen marcha y pasan la marcha por el Consejo Supremo Electoral, ponen traba a la policía. Y entonces, ¿en qué país estamos?, pregunta el televidente. Y que ponen las trabas, pero siempre ponen trabas. Vaya, seguro se refiere a las vallas de No seguridad. tienen miedo las mujeres. No tienen miedo. No sé si nos tienen miedo. Ah, les tienen miedo a las mujeres. No, yo pregunto, ¿será que nos tienen miedo a las mujeres? Hemos demostrado una capacidad de negociación extraordinaria, ¿no? Nos hemos visto obligadas a tomar las armas cuando se necesita, pero de lo contrario hemos tenido una capacidad de negociación extraordinaria. Aquí hay que revisar la historia y darse cuenta de cuánto hemos venido avanzando. Yo creo que el poder comete el error de demostrar su fuerza bruta cuando alguien quiere expresarse. Y pues aquí desgraciadamente la policía, aun cuando tiene una cabeza en el ámbito de la mujer como es Aminta Granera, pues deja mucho que desear en su comportamiento, ¿verdad? Hablemos del memorándum de entendimiento de la OEA que se dio a conocer el 28 de febrero pasado. 3 documentos que firmó la OEA con el gobierno de Nicaragua, uno de ellos de acompañamiento para las próximas elecciones municipales y un acuerdo de cómo va a ser el trabajo con el Consejo Supremo Electoral específicamente. Algunos sectores en Nicaragua dicen ese acuerdo no resuelve nada. Aquí hemos tenido dirigentes específicamente del Frente Amplio Democrático, aliado con el MRS, en que dicen esto no resuelve las condiciones electorales que se vienen exigiendo, ni resuelve los problemas de la democracia ni del sistema político de Nicaragua. ¿Usted cómo lo ve? Yo quiero decirte, Adolfo, que realmente los acuerdos te obligan a encontrar las oportunidades. Cuando en la época de la guerra civil en Nicaragua nosotros llegamos a Zapuá por primera vez. Oíme, el acuerdo que se hizo ahí, eso levantó una roncha tremenda. Y había que tenerle mucho respeto a la gente cuando está en armas y te dicen, ¿verdad? Cuidado, no traicionás por esa firma que hiciste. Eso nos permitió llegar después a Nicaragua, cuando se decía 1989. que nunca, exacto, ¿verdad? Y luego Esquipulas en el 87, otro escándalo, porque los acuerdos que van, que vienen y que no sirven para nada, y Esquipulas nos ha traído hasta donde estamos. Con todos los errores que se han cometido últimamente, pero Esquipulas permitió al gobierno de doña Violeta, el gobierno de Alemán, la autonomía municipal, el gobierno de Enrique Bolaños, y le dio de nuevo la oportunidad a Daniel Ortega. Pero esos son
los trabajos que hay que hacer. El papel en sí no te resuelve nada. Es analizar el contenido y saber por dónde vas a entrar. Aristóteles Galvani nos decía a nosotros, la obligación de todo demócrata cristiano donde no existe la democracia es crearla. Y si aquí los amigos sienten que no hay una democracia plena, su obligación es participar para crear las condiciones de que la democracia plena se alcance en Nicaragua. Pero si yo me siento y digo, bueno, aquí con esto no avanzo, porque aquí depende también de cuáles van a ser los apoyos al Consejo Supremo Electoral, yo podría ir haciendo algunas insinuaciones, ¿verdad? Se podría ir pensando en alguna reforma a la ley electoral, aunque no esté en el acuerdo, pero hay formas de lograr hacer algunos cambios que te puedan beneficiar. Entonces, yo creo que es tontera no saber aprovechar las oportunidades, ¿verdad? Y luego he escuchado algunos sectores que dicen que lo que ha hecho la OEA con el gobierno al firmar este memorándum de entendimiento y estos acuerdos que se van a desarrollar a lo largo de 3 años, es que Almagro ahora es traidor, nos dio vuelta, a pesar de que ellos fueron a Washington a pedirle que él tomara parte de esto, y lo que está haciendo es oxigenando al gobierno de Nicaragua, ayudándole al presidente Ortega. O sea que ahora Almagro y Daniel Ortega son uña y mugre. Ni más ni menos. Ok. Bueno, no importa. Ese puede ser un acompañamiento muy especial entre ellos dos. Pero el acompañamiento que nosotros tenemos que ver como ciudadanos en el ámbito político es otro y hay que saberlo dimensionar. Entonces, el problema aquí es saber cómo vas a participar. Y yo pensaría 2 veces en lo que están diciendo los amigos aquí en Nicaragua. Hombre, acaba de haber un acuerdo bipartidista en los Estados Unidos donde para el tema específico de Venezuela le dan el apoyo total a la OEA. El Senado emitió una resolución con los votos de los senadores republicanos. Exacto, y demócratas. Así es. Y dicen, vamos a apoyar a Almagro. ¿Eso lo habían visto antes? No, nunca. Desde en la época de... Remontémonos a la OEA en la época contra Somoza. ¿Verdad? Nunca. Ok. Entonces no es cuestión de venir ahora a decir ese tal Almagro, porque no está de acuerdo conmigo, sino es buscar cómo darle la vuelta al palo y encontrar la forma de ir ampliando esa posibilidad de acompañamiento. Pero ya que tocó el tema, también el fin de semana algunos analistas decían, es que como el Senado de los Estados Unidos emitió una declaración en el caso de Venezuela tan unánime y respaldando a la OEA, también van a emitir pronto una resolución en contra del gobierno de Nicaragua, pero allí reclamando a la OEA porque está dialogando con el gobierno. Al contrario. Sí. ¿Y eso beneficiaría? Por Pregunto. Supuesto, yo creo que no beneficiaría. Bueno, entonces creo que ese trabajo lo deberíamos de hacer al contrario. Yo creo que se le debería fortalecer al acuerdo para que el acuerdo pueda ser más funcional en el país. En el ámbito de que si se podría todavía cambiar algunos términos del acuerdo, ¿verdad? O ampliar el acuerdo, hacer un adendum al acuerdo, pero de retroceder no le veo ninguna... Lo que quiero hacer notar es que si el Senado o el Congreso de los Estados Unidos emite una resolución, en el caso de Venezuela, y dice apoyo al trabajo de la OEA, puede emitir después una resolución desautorizando la misma OEA, en el caso de Nicaragua. Es que no creo, por eso no lo creo. Tiene que ser al contrario, si vos me autorizás para esto, no me podés desautorizar para lo otro. Es más bien peligroso porque amplía el ámbito de la OEA. Es más, pues creo que los delegados, ya sentaditos en sus escritorios, viendo esta nueva actitud, tienen que pensar si únicamente van a ir a decir un discurso, ¿verdad?, de los que se aprenden por el mandato del gobierno que representan, o si realmente van a tomar la responsabilidad al momento de ejercer su derecho al voto. Yo creo que la amplitud que le están dando en sus acciones como secretario general a Almagro, porque lo mencionan, distinto fuera si el apoyo es solamente institucional, pero dicen en el ejercicio con Almagro. Entonces aquí el ámbito es diferente, creo yo, ¿verdad?
Ahora, ¿considera que ese acuerdo en realidad le ha dado oportunidad solo al gobierno de sentarse con la OEA 3 años? ¿O la oposición debería también ver una ventana de oportunidades? Yo creo que hay obligación de crear la ventana de oportunidades. Es una obligación, es que, si estás participando en política, tenés que buscar el momento, la luz en el túnel, ¿ves? Ve la lucita blanca para que te vayas. Entonces, esa misma luz la tenés que buscar dentro de ese túnel para poder irlo ampliando. El acompañamiento no especifica, te dice un término amplio, ¿verdad? Acompañamiento. Entonces deberíamos de empezar por leer en el diccionario que la Real Academia nos dé cuántos significados tiene el acompañamiento para saber cuál me beneficia y poderlo aprovechar. Pero si yo me cierro, no estoy logrando absolutamente nada en cuanto a promover el cambio que se debe de dar en Nicaragua. En cuanto al estado de la oposición política, hemos oído que Ciudadanos por la Libertad ya terminó su proceso de organización el 19 de marzo, tienen su convención nacional, se están alistando para convertirse en partido político, ir a las próximas elecciones. El PLC se está organizando, el PLI, otros partidos. Luce que la oposición también se va a presentar dividida a las próximas elecciones. ¿Cómo ve el panorama? Nosotros también estamos terminando de realizar todas las asambleas para poder decirle al Consejo Supremo Electoral, regrésenos la personería jurídica, porque a nosotros nos la quitaron por otra acción política, pero no por incumplimientos a ninguna ley, ¿no? Así es que nos tienen obligatoriamente que regresar la personería jurídica. No hacerlo sería una injusticia con la democracia cristiana, pero bueno, ese es otro tema. Yo quiero decirte que creo que en la organización que ha venido demostrando el partido de gobierno, si la oposición de Nicaragua quiere recuperar municipios, tiene que actuar no solamente en unidad, sino que con inteligencia. Porque en el ámbito, ¿verdad? El movilizarse, pues vos te vas a encontrar con estructuras que han venido fortaleciéndose por 10 años. Y tenés que buscar candidaturas de consenso. Si no hay candidaturas de consenso, pues como siempre, ¿no? Va a ser muy difícil que la oposición logre un triunfo en determinadas cabeceras departamentales que se toman como las más importantes del país. La Plaza Managua, por ejemplo, va a necesitar de un contendor demasiado fuerte para poderla sustraer del ámbito del Frente Sandinista. Y ya que usted, su partido es aliado del Frente Sandinista todavía. Yo no sé, pero yo creo que sí. ¿No está usted en las estructuras del partido? De la democracia cristiana sí, pero del Frente Sandinista no. Ok, pero ¿ha escuchado usted que nombres de algunos candidatos que se mencionen desde ya para postularse para la próxima alcaldía? Francamente no lo he escuchado, ¿verdad? Pero eso también fue una característica del proceso electoral anterior. Hasta último momento el Frente hizo conforme sus estatutos, los acuerdos, las organizaciones, las asambleas y definió quiénes iban a ser los candidatos. Si vos me preguntas a mí, pues a mí me gustaría que pudiera tener la oportunidad de reelegirse Daisy Torres, si a mí me lo preguntás, ¿verdad? ¿La ley lo permite? Sí, es que la primera vez, hay una confusión y aprovecho para aclararlo, la primera vez fue Alexis Argüello. La segunda elección es donde participa por primera vez Daisy Torres. No puede ser reelección. Ella asumió un cargo... Que fue en el 2012. Exacto. Entonces, esta sería su primer reelección. ¿Verdad? Si el comandante ve este canal, que le dicen el canal de Dios, entonces ojalá que me escuche y deje a la Daisy con la buena disposición de permitirle actuar con un poco de mayor amplitud. Creo que se está perdiendo la capacidad y la calidad humana que tiene Daisy. Pero el presidente, el gobierno, los funcionarios, claro, que ven todos estos programas, los ciudadanos nicaragüenses también. Yo espero que sí, porque aquí tenemos que reconocer
que en el ámbito de algunos programas la libertad de expresión es una de las herramientas que se ha venido teniendo a mano, pero sobre todo que hemos sabido utilizar, ¿verdad? Y me encanta que vos estés de nuevo en el aire, no solamente con tus escritos, que has permanecido siempre, todo el tiempo. Los demócratas cristianos, es más, sentimos como algo, como que vos sos posesión nuestra, ¿verdad? Por todos los años que tenemos de amistad, y espero que puedas ir rompiendo con mayor fuerza en el ámbito de la audiencia de la televidencia nicaragüense. Estamos haciendo los mejores esfuerzos todos los días. Este es un esfuerzo diario que requiere mucha disciplina. Vamos a hacer una pausa. Este no es el timbre de Cornelio Hook. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos en la recta final con Azucena Ferreira. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las opiniones. Cambia Profesional. el clima con los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño, y así como Imparcial. pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. En la recta final, ahí sigue apareciendo el número de WhatsApp si quiere mandar comentarios y preguntas. Yo quiero preguntarle a Azucena Ferreira, ella viene desde carretera, desde el crucero bajando hasta Managua, vino temprano esta mañana, pero ella sale mucho fuera de Managua, es una dirigente muy activa. ¿Qué opina de esta ola de accidentes de tránsito que tanto está afectando al país en este momento? Es sumamente alarmante, Adolfo, porque ya es como una plaga incontenible, ¿verdad? En la carretera sur tomamos la iniciativa y estuvimos conversando con el comisionado de la estación de policía de la tercera sección de policía, que es lo que no corresponde incluso hasta el crucero. Y luego se trataron de establecer algunos reductores de velocidad, tomamos algunas precauciones, los ciudadanos estábamos en la mejor disposición de contribuir para ver si la academia de policía que queda en la carretera sur podría contribuir en un determinado momento a señalizar y a detener la velocidad de los vehículos. Nos decían los miembros de la policía, de la iglesia de Monte Tabor al colegio Calazán, por lo regular los microbuses que vienen de Carazo, la velocidad es 100, 120. Un salvajismo total, ¿verdad? Entonces ahí no se respeta ni la raya amarilla continua, ni la quebrada, ni las cebras más bien le asustan a la gente. Creo que piensan que si pasan sobre las rayas blancas se van a ensuciar los pies. Entonces aquí están las cebras, y ellos van a dar la vuelta y se cruzan exactamente donde el vehículo los puede atropellar. La falta de educación vial aquí es sumamente alarmante. Aquí existen scouts, yo no los veo por ninguna parte. En otras partes del mundo hacen su servicio social los scouts en horas pico,
En las entradas de los colegios debería de haber una señalización, obligatoriamente reducir la velocidad a tantos kilómetros por hora. Aquí no lo ves. Aquí no lo ves, te dicen, vamos a darle seguridad a las escuelas. Ponen 3 policías que están arrinconados para ver si algún chavalo comete alguna infracción, ¿verdad? Pero esos policías que están ahí no tienen otra actividad. Son como unos adornos innecesarios a veces, ¿verdad? Porque ahí va el vehículo que se va subiendo sobre el bulevar, cuando se encuentra que está taponeada la intersección, se suben el bulevar, dan vuelta en U, es un desastre. Y oíme, endurecer las cosas como están pensando hacerse tampoco te da solución al problema. En otras partes, desgraciadamente tengo que poner de ejemplo los Estados Unidos, hay unas celdas que se llaman el tanque de los borrachos. Entonces vos vas ahí, te colocan, pasaste, te levantaste de goma, al día siguiente te mandaron, ¿verdad? Pero aquí te van a meter en la celda con los reos comunes. Dios me libre, al día siguiente, ¿cómo vas a salir vos, verdad? Si es que son 4 días lo que vas a estar ahí. ¿Eso crees que va a amedrentar al conductor? No, no lo amedrenta. Porque tampoco la ley se aplica con el mismo rigor a todas las personas. Ayer tuvimos 2 especialistas aquí en el programa hablando precisamente de esto de los accidentes y uno de los temas era la actitud del conductor. Y voy a poner este ejemplo con un suceso de ayer. Una señora que venía con un acompañante de Nandaime hacia Managua en una camioneta, la señora venía conduciendo, se venía zigzagueando en la carretera aventajando vehículos. Un policía la paró y le puso una multa por ir en exceso de velocidad y aventajando donde no debía. Minutos después volvió a aventajar más adelante, ya con la multa. Y por imprudencia chocó contra un furgón de frente y perdió la vida. El otro caso anoche de otra señora que venía conduciendo una camioneta, salió de una gasolinera que está en la parte derecha y ella iba a cruzarse para agarrar para la carretera norte, hacia el norte, y se cruzó 3 carriles en los que venía otro vehículo pesado, con el desastre de perder la vida. Pero eso te lo hace el vehículo, igual lo hace el peatón, que creen que tienen sus piernas más velocidad que el vehículo. Y lo hemos visto ahora, los puentes peatonales deberían de tener un mejor mantenimiento. Ahí sí, la seguridad ciudadana debería de ser más efectiva. Y ahí tenemos los conductores de los buses que agradecemos el envío de estos videos de parte de los televidentes, como y respetando totalmente las vías, las señalizaciones, los autobuseros son uno de los principales que no cumplen con las medidas de tránsito. Pero en ese sentido, ya que estás tocando lo de las cooperativas, hombre, aquí las cooperativas son reyes en Nicaragua. No pagan impuestos por montones de cosas, las unidades pueden comprar repuestos con exoneraciones, las unidades andan que son un desastre. ¿Por qué ponerles un tiempo en vez de aumentar el número de unidades? O de establecer el mecanismo ¿cómo se llamaba aquella idea de Nicho Marenco? Que era un recorrido desde Ciudad Sandino hasta el aeropuerto, ¿verdad? Un metrobús. Un metrobús. Vos tenés que ir buscando también alguna defensa para el consumidor del transporte público. Porque aquí en las cooperativas, cuando te contratan, a veces contratan a personas que les pagan menos y que no tienen la capacidad ni la pericia para conducir. Y los directores de las cooperativas salen limpios. Aquí la responsabilidad les debería caer a ellos. Bueno, lo que dijo un presidente de una cooperativa es, si aquí todo el mundo se tira a los altos, ¿por qué nosotros qué alegre, pues. Entonces, pero ellos deberían de pagar los seguros que tienen. Si ellos te causan el daño a tercero, para eso tienen un seguro. Y deberían de asumir con toda la responsabilidad y con toda la correspondencia que el accidente dejó. Porque que es muy bonito ir dejando huérfanos. ¿Y quién? ¿Quién le paga la escuela? ¿Quién le da el vestuario a esa persona que quedó indefensa? A propósito de eso, recordarán el accidente del bus que se tiró el alto la semana pasada, mató a una señora. Hay otros lesionados graves en el hospital y la familia de esos lesionados se estaban quejando que nadie de esas cooperativas de buses han ido a hacerse cargo de nada. Ni irán.
porque son intocables y eso no puede continuar así. ¿Dónde está el IRTRAMA? No sé. ¿Se ha hecho fantasmagórico? Tal vez. El MTI no es solamente la reparación de las carreteras, es también la seguridad del peatón y del que circula. Entonces yo creo que aquí debemos también de contribuir. Cuando uno tiene un conductor, debe de enseñarle al conductor a respetar. Hombre, muchas veces el tráfico se atora porque venís con desesperación y no te importa bloquear las bocas calles para que el otro dé vuelta y pueda seguir circulando. Falta de cortesía. Falta de cortesía, totalmente, ¿verdad? Entonces ves al peatón, pi, 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 le pitás, o como tu campanita, y no, espérate un momentito, el peatón debe de tener la preferencia en determinados momentos. Doña Susana Ferrey, doctora Susana Ferrey, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vos, Adolfo. Esta mañana un gusto. Reiteramos nuestras felicitaciones a todas las mujeres nicaragüenses en el Día Internacional de la Mujer, todo nuestro cariño. Nosotros nos tenemos que ir esta mañana. Gracias por habernos acompañado. Nos veremos mañana en otro programa. No es el de Cornelio Hook. Que tengan un feliz día. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa.